Bendiciones. De verdad que para mí es un honor estar aquí. Esto es Impregnado. Tenemos una sección que se llama Menuda Sociedad, donde junto con un amigo hablamos, ¿verdad? Y debatimos de temas que sé que son importantes para esta generación. Y bueno, sin más que quiero presentar al gran Miguel Rangel, que es ese amigo con el cual hablamos de temas extraordinarios. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué más, Elier? Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Depende cuando nos vean, nos escuchen. Muy bien. Y bueno, feliz de estar nuevamente aquí con la comunidad de Impregnados en este nuevo episodio. Así es, así es, así es. Y Miguel, preséntanos el invitado del día de hoy, porque tenemos un súper invitado. Claro que sí, hoy tenemos otro amigo de la casa. La semana pasada tuvimos a Juan. Esta semana tenemos otro invitado de la casa, también de aquí de la iglesia donde nos congregamos, el amado Carlos. Le hago una pequeña biografía, también sirve conjuntamente, pero en la parte de lo que viene siendo el servicio para los hombres, lo que viene siendo cada una de las actividades que realizamos. Allí, conjuntamente con su esposa, también apoyan a la fundación que tiene la iglesia, pues, que apoya a la iglesia también, trabajo con niños, trabajo hermoso que hacen, todo desde el punto de vista un poco conectado con la naturaleza, debido a su formación profesional. Se dedica aquí en Colombia al tema del café, cafetero. Tiene una larga trayectoria. Después podemos hacer otro episodio solo de café. Así que sin más nada que decir, les paso aquí a Carlos que nos acompaña en esta tarde. Bueno, Miguel, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta invitación. Igual a Elier Campos también agradecerles y bueno, estamos en un espacio que me impacta muchísimo el nombre, impregnados, y eso la verdad es lo que necesitamos, impregnarnos de la verdad, impregnarnos de las cosas que nos rodean, pero hablar de esos temas que son importantes para ayudarnos a que este camino sea mucho mejor. Así que mil gracias de No, verdad por gracias la a ti, invitación. Carlos, por estar aquí con nosotros. Y de verdad que, bueno, para ir ya entrando en materia, como les digo, hay temas que esta generación está necesitando que personas que saben del tema, que saben poder hablar de no solamente de lo académico, sino de lo que Dios tiene para decir, porque al final toda la ciencia, toda la creación proviene de Dios y es para Dios. Al final esa es la gran realidad, que muchas veces la gente lo quiere aceptar o no, pero esa verdad es irrefutable. Y yo me hacía preguntas, yo decía, ¿cómo puedo cuando yo hablo de finanzas, cómo eso va atado muchas veces a parecer un tabú, porque muchas veces la gente lo ata a que me van a pedir dinero? Pasó esta semana me escribieron en una publicación de una prédica que yo tuve en una iglesia invitado, y la prédica era muy grande, o sea, pero había un texto que es en Timoteo, y yo hablé de finanzas, pero fue muy rápido, pero esa persona me escribió tanto, con tanto dolor, y yo decía, wow, cuánto daño se ha hecho, la religiosidad ha hecho con este tema, porque es lo que ha hecho ese impacto. Entonces yo digo, o les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo creen que va ligado las finanzas, verdad? ¿O cómo se puede ligar las finanzas muchas veces a lo espiritual? Cuéntame, Miguel. Bueno, a lo espiritual, bueno, entendiendo el punto de vista de lo que establece Dios en su palabra, pues yo creo que la Biblia habla de muchas cosas, pero también habla de finanzas, de administración, de dinero, de recursos, de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y todo ello está en su palabra. Y Dios nos llama, inclusive en una palabra Dios le dijo lo escribió Pedro, dice que Dios nos llama que seamos buenos administradores, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha Ujú. entregado. Y a veces nos ligamos todo el dinero, pero sin muchas cosas que van más allá. Pero gracias a Dios, yo creo que en los últimos años Dios ha venido trayendo a su iglesia
como el entendimiento correcto basado en la palabra de Dios, porque sí es verdad, ha habido muchos abusos y todavía se ven tristemente que utilizan el tema del dinero para manipular y para obtener beneficios propios. No lo podemos ocultar, es así. Pero bueno, hoy trajimos al invitado de hoy, a Carlos, principalmente porque estuvo compartiendo un tema con los hombres hace unas semanas y a mí me ministró mucho y era específicamente este tema de finanzas, ¿verdad? Enfocado a nuestras vidas y en todo lo que ella engloba. Entonces, Carlos allí sí nos puede reforzar. Sí, la verdad es que parecía que hubiera mucha confusión con el tema de las finanzas, pero también con el tema de la espiritualidad. Y como ustedes bien lo dicen, se presta para muchas interpretaciones y para mucho manejo. La verdad es que Dios lo que quiere es nuestra salvación y ese es el objetivo principal de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero Él también nos ha dejado instrucciones muy claras de cómo vivir de la manera que a Él le agrada. Y también nos ha dado muchísimas instrucciones sobre técnicas, lo pudiéramos decir así, para vivir de una manera que lo glorifique a Él y que podamos vivir en integridad, que tengamos esa sabiduría para manejar algo que es tan importante como son las finanzas, como son las posesiones. Y son tan importantes que yo quiero arrancar, si me lo permiten, con algunas referencias de lo que vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia tiene alrededor de unos 2.350 versículos que hacen referencia de manera directa o indirecta a las finanzas, a los recursos, al manejo de las posesiones. Y tampoco es poco importante decir que de las 38 parábolas que Jesús nos estuvo refiriendo y que están en la Biblia, pues 16 tengan que ver con las posesiones y con el manejo financiero. Tampoco es menor hablar de que en el Nuevo Testamento, uno de cada 10 versículos o versos nos están hablando de esos tesoros terrenales, nos están hablando de las posesiones. Mire, en el Nuevo Testamento, y si ustedes lo leen con juicio y lo miran, se van a dar cuenta que están hablando más de eso que inclusive del cielo y del infierno. Entonces, miremos la importancia del manejo de los recursos y de las finanzas, pues para tener una vida como a Dios le agrada y saber que podamos tener también esa salvación que no la podemos perder y que debemos caminar como ese objetivo principal. Así que las finanzas tienen un fundamento muy importante. Y es tan importante que Biblia, hablando específicamente de este tema, entonces es un tema que toca directamente con nuestro corazón y que es supremamente importante. Que alguien que, como parte de cristianos, al considerar nuestras finanzas, no solamente es para hacer, eh, eh, la educación financiera, a esta generación, creo que es donde le ha tocado ser mejores mayordomos, ya que vemos a nivel global donde los recursos han mermado, donde la economía ha bajado, donde las finanzas, ¿verdad? A lo que Dios quiere para la Biblia. Yo hoy analizaba esto para el tema, y es que nuestras decisiones financieras impactan en nuestra vida espiritual y en nuestra comunidad. O sea, cuando las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer en ser buenos administradores, impactan funciones, como lo hablamos la semana pasada, sino impactan, vuelvo y lo repito, en nuestra vida espiritual. Entonces es necesario en este tiempo, como lo decía Carlos y como lo decía Miguel, que al reconocer
que debemos ser buenos administradores, tenemos que también reconocer que todo lo que hacemos tiene que ser para honrar a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, define lo que es Dios, lo que es Cristo en nosotros. Porque ya no es el ungido, un solo hombre que va por ahí caminando, sino que ahora somos la familia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, al final, todos estamos, como quien dice, por un mismo objetivo. Y eso tiene que verse reflejado en ser buenos mayordomos. Hay otra pregunta que yo quería hacerles para ver cómo ustedes, Dios les ha administrado. ¿Cómo puedo yo asegurar que mis decisiones financieras no están motivadas por la avaricia, sino por la generosidad o el amor a Dios o al prójimo o todas estas? ¿Cómo ustedes lo han vivido? Cuéntame, Miguel. Buena pregunta, sí. Sí, claro. Muy buena pregunta. Hay que entender que todo parte del corazón, ¿cierto? Todo lo que emana en nuestra vida viene de algo que tenemos adentro, ¿verdad? Y lo expresamos de alguna manera, obviamente. Hablando específicamente de este tema, pero aplica para todo. Dios al final lo que le interesa es la intención con que lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si uno está haciendo las cosas generosamente, con un corazón sincero, por amor, por ayudar a tu prójimo, está bien, ¿verdad? Tú vas a tener tu recompensa. De hecho, la palabra dice que ya cada quien tiene su recompensa de acuerdo como propuso en su corazón. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, pero eso es algo que solamente ve Dios. Nosotros, aquí el hombre no lo puede ver, pero, pero yo sé que Dios a cada uno le va a retribuir como hizo, con la intención que hizo, haya sido de una manera sincera o no. Porque un ejemplo que me viene ahorita aquí a la mente es cuando en Hechos, cuando está empezando los primeros años de la iglesia, esta pareja que vende un terreno, tiene una propiedad y la vende. Mire, Priscila. Sí, eso mismo. Entonces vienen y ellos, ¿qué hacen? Mienten. O sea, me imagino que después que a lo mejor en el momento, por la emoción, se dejaron llevar, todo el mundo estaba vendiendo todo, estaban compartiendo, unánime, unidos, qué bonito, sí, yo también. Salieron ellos dos. Y cuando les vendieron esa propiedad, yo me imagino que dieron ese poco de dinero y dijeron, no, Pedro no se puede quedar con todo eso. Y después, para resumir, Pedro le dice, o sea, eso era suyo. O sea, ustedes fue lo que dijeron, ustedes fue lo que dispusieron. Los pusieron delante de nosotros. Y por la mala intención del corazón, wow, ahí les costó la vida. Entonces son cosas que, uy, son tremendas. Y hablando de financiero, pero yo sé que esto es transversal para cualquier otra área de nuestra vida. Nosotros que seguimos a Cristo y somos seguidores de Él. No sé qué dice Carlos en esta parte. Sí, no, la pregunta de Aliel la verdad es muy importante. Y pues yo que tengo más trasegar y muchos más años que ustedes 12, No parece, obviamente, no parece. y que vengo de otra generación, Claro. les cuento que la generación de hoy es una generación de consumo absoluto. Sí. Hoy las redes sociales, los medios de comunicación nos venden la felicidad como tener y tener y tener. Entonces, ahí va tu pregunta con el tema de la avaricia y que entre más se tenga es mejor y empiezan a venderle la felicidad a la gente como compre, viaje, tenga, eh, pero no se nos puede olvidar algo que es muy importante, que la vida no consiste en los bienes. Pero hoy hay una obsesión impresionante por lo material y, y es por eso que los recursos hoy tienen un efecto tan importante sobre la vida de las personas, sobre el corazón, que realmente, y lo que está hablando Miguel, lo que Dios quiere nuestro corazón, nuestro carácter, cómo realmente hacemos las cosas, con qué intención las estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo. Eh, Además, el manejo de esos recursos dice mucho de la persona. Yo creo que hoy ustedes ven, y pues a mí me pasa eso, yo veo personas y veo cómo manejan su dinero y es fácil uno saber cómo está su corazón
y cómo está su relación con Dios. Porque todos sabemos, como lo dice la palabra, que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, el dinero nos puede ofrecer de alguna manera cierta comodidad, eh, tal vez bienestar, nos puede mostrar como una vida de placer, pero todos esos ofrecimientos resulta que son frágiles y temporales. ¿Por qué? Porque nadie tiene la Wow. certeza y la seguridad de tener recursos para siempre, de poderlos disfrutar en su vida. Y la Biblia habla de muchos casos y, y hay algunas referencias que tiene Jesús en la Biblia referente a eso. Entonces, ahí donde uno dice, ese manejo de los recursos es demasiado importante. Es muy triste ver que muchas parejas y que una de las razones más importantes del divorcio, ¿no? Sean que no pudieron ponerse de acuerdo en el manejo de los recursos y de las finanzas. Y eso es simplemente un medio. Ellas no pueden ser el fin de nuestras vidas. Entonces, claro, la avaricia, la envidia, y muchos otros pecados vienen muy cercanos al manejo de los recursos y de las finanzas. No, es extraordinario lo que dices, Carlos, porque mira lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6, de 17 al 19, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni que pongan su esperanza en las riquezas, que son todas inseguras, que son todas inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. A mí me encanta este versículo y se lo colocaba a la persona que me escribía por, por las redes, porque yo decía, es que muchas veces creemos que esas personas ricas son aquellas que tienen muchos recursos, pero esto es algo extraordinario porque hoy en día, ¿verdad? No hay mayor riqueza, o sea, de repente no es material, ¿verdad? No es visible, pero la palabra dice que todo lo visible viene de lo invisible. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos una riqueza muy grande. Y muchas veces esa riqueza nos vuelve como que, por eso hacía la pregunta, porque nos vuelve como una vanagloria, pues. Entonces tú dices, no, pero es que Claro, mira la mente de Cristo, ¿no? Yo ya viví una metanoia, yo cambio de mentalidad. Entonces, y podemos creer en una falsa vanidad en manejar los recursos de cierta u otra forma, que sin reconocer que pueden ser como que algo para hoy, y quizás mañana ya, o sea, no, si no lo supiste manejar, no lo tienes. Entonces, en claro, este tiempo tenemos que ser bien prudentes, porque muchas veces el pecado que destruye la relación o el pecado que destruye a la persona no es solo la mentira, no es solo la fornicación, no es solo el adulterio, no. Es también ser malos mayordomos financieramente. Porque como tú bien lo decías, Carlos, y lo afirmaba Miguel con anterioridad, eh, hay matrimonios que se acaban y uno diría, pero por dinero, claro, por dinero, porque el mismo ser mal mayordomo de las finanzas te va llevando a una mala relación y después es un detonante. Entonces yo dice, oye, pero si yo te fui el que mandé esta oportunidad, ¿verdad? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Bueno, la malutilizamos. Y en eso creo que hemos caído todos. claro. Pero lo importante es reconocerlo para avanzar. Elier, Mira, te dime. complemento con algo que es muy importante. Hay un principio y los principios de Dios no son negociables. Los principios de Dios son fundamento, son ese Así es. que nos dice hacia dónde debemos caminar. Y hay un principio de Dios y es lograr entender, y eso nos va a ayudar muchísimo, a que somos, y tú lo dijiste, mayordomos, somos administradores. Hoy en día tú te encuentras con alguien, un profesional, alguien muy exitoso en los negocios y lo primero que te va a decir es que yo lo hice porque yo me esfuerzo mucho, porque yo tengo muchas capacidades, porque tengo muchos contactos, porque me relaciono con gente muy importante y porque tengo la habilidad de hacer recursos. Pero es que se nos olvida que somos mayordomos, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Tenemos dones y talentos, claro, que tenemos que desarrollar, habilidades que tenemos que desarrollar. De ahí la importancia de prepararnos, de ser excelentes en nuestro trabajo, de hacer las cosas pensando
que no solamente el propósito es conseguir dinero, sino que Dios todo lo creó para servir. Si tú miras todo lo que hay alrededor, todo está hecho para servir. Los árboles, los frutales están hechos para servir. La misma naturaleza, el sol, con su calor, con su luz, el agua, la posibilidad. O sea, es decir, Dios ha puesto todo con el principio de servir, pero Él todo lo ha dado. Somos simples mayordomos. Y como mayordomos y administradores, y lo decía Miguel ahora, debemos dar explicación y tenemos que mostrar qué es lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos en nuestras manos. Quien más tiene, pues va a tener, o se le va a demandar mucho más. El que tenga menos, pues se le demandará menos, pero cada uno, en la medida de los recursos que han sido puestos en nuestras manos, ya sean 5 talentos, o 2 talentos, o 10 talentos, o un talento, sobre ese talento vamos a tener que mostrar qué hicimos con ellos. Entonces, hay un principio fundamental. Somos administradores y como administradores tenemos alguien superior a nosotros. Así que eso ya nos hace entrar en algo que es muy importante y es en Filipenses, a mí me encanta Filipenses, en Filipenses, eh, en Filipenses 2 dice que nosotros debemos tratar a las personas como superiores a nosotros mismos, ¿sí? Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los demás. Así Ese es. es un principio de servicio que está puesto en la Biblia y eso, cuando tú ya entiendes que tú no eres dueño de lo que te llega, de lo que tienes y de tus posesiones, sino que eres administrador, eso ya te pone en primer lugar, que es el que el tener absolutamente todo. Miguel, ¿qué significa ser un mayordomo responsable de los recursos que Dios me ha confiado? Para ti, cuéntame. Me estás poniendo las preguntas más difíciles. Bueno, porque es que Carlos decía que es de acuerdo a la capacidad y Dios te No, confió, pues. Sí, no nos pusimos de acuerdo exclusivamente en el tema, ¿no? Pero Carlos nombraba cosas que yo tenía aquí en mis apuntes con el tema de administrar, ¿verdad? Y, y es interesante porque en Pedro, yo lo voy a leer aquí, primera de Pedro 4:10, lo que comentaba al principio, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Y yo me puse a buscar qué era esa palabra multiforme, ¿verdad? Me gusta mucho investigar los términos en este caso el griego, pues, que fue cuando se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento. Y la palabra significa, es poikilos. Y esa palabra pic es la que se utiliza para la palabra pictórico. O sea, literalmente significa algo multicolor. O sea, cuando dice Dios multiforma es de muchas maneras. Y Dios a cada uno nos dio, Dios se expresa Carlos lo explicaba genialmente con ese ejemplo de la naturaleza. Dios se expresó de esa forma, una multiforme a través de los creados. Y cómo la creación de verdad nos sirve. De verdad nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y nosotros como hijos de Dios también fuimos llamados a servir con lo que Dios nos ha dado, con esa gracia especial que cada uno nos ha dado. Y lo interesante aquí es que a veces nos desenfocamos un poco y es que un día, en esta semana leía este versículo que dice que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y tú dirás, ajá, ante el tribunal de Cristo. Sí, porque vamos a rendir cuenta. Y Carlos hablaba de la parábola que también justamente la tenía aquí, cuando el siervo, el dueño se va de viaje y deja 3 siervos y a cada uno le da 5, al otro le da 2 y a uno le da 1. Pero él regresó y pidió cuentas. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos nosotros con lo que Dios nos dio? Y aquí una parte importante es desarrollar, aprender a reconocer también un poco lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestras habilidades. Por lo menos hablando ahorita del tema de negocio. Si tú quieres emprender un negocio, hay veces que la gente primero emprende un negocio y después se capacita en ese negocio. Se meten cosas que ni tienen idea, ni saben.
Entonces, o sea, la misma palabra de Dios también, a otra parábola que Jesús habla de cuando un hombre va a construir una torre. Primero se sienta, saca cuenta para ver si la puede terminar. O sea, entonces uno, a veces en los negocios yo he visto muchas cosas, gente que emprende y no sabe, ay, sí, voy a hacer galletas. Yo no me voy a poner a hacer galletas, ni idea. No, no tengo ni idea de repostería, no me voy a ponerte inventando, ¿verdad? Pero no, eso no es, pero lo importante es aprender. Me voy a hacer algo, lo que Dios me dio. Ahí cuando me refiero a lo que Dios nos dio, ¿qué te entregó Dios? Una habilidad para las manualidades, una habilidad para la ingeniería, la agricultura, la siembra, la administración, no sé. Desarrollalo, capacítate, instrúyete, pídele a Dios y dale por allí, dale por allí. Entonces eso es en cierta manera ser un buen administrador, porque cada uno de estos hombres de la parábola dice que lo multiplicaron, al que tenía 5 lo multiplicó 5 más y el otro 2 más. Entonces Dios nos dio algo para que nosotros, y el recurso principal que Dios nos dio primeramente es nuestra propia vida, ¿verdad? A veces pensamos que finanzas, o sea, ahorita hablamos de dinero, pero el recurso principal que Dios nos dio somos nosotros mismos. Y un día vamos a estar delante de nuestro Creador y nos va a pedir cuenta, como decía Carlos. Ajá, y que nos ponemos, yo me pongo a pensar y me da como un cierto sustico. Yo lo digo aquí así, pero un día vamos a comparecer ante Cristo y van a pasar lista. Pablo decía hasta él mismo, él se incluyó en ese versículo, él se incluyó. Claro. Entonces son cosas que, wow, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con lo que me has dado? Con mi familia. Y hay mucha gente que se va detrás del dinero y descuida su propia vida. Gente que muere por estrés, por exceso de trabajo. Descuida a su familia, a su esposa, a sus hijos. Esas cosas. Miguel, con lo que estás diciendo, perdón, No, Elier, tranquilo, tranquilo. es lo siguiente. Mire, es muy fácil hacer del dinero un ídolo. Y nosotros sabemos lo que significa la idolatría para Dios. Y hoy el mundo nos está llevando a eso. Hay que tener dos trabajos, hay que tener horarios extras, hay que Sí. hacer todo lo que sea, hay que pasar por encima del que haya que pasar. eh, y entonces resulta que estamos poniendo es a Dios por debajo, en segundo o tercer plano, o tal vez ni me interesa. Y Dios no puede ocupar sino el primer lugar. Los recursos, el dinero, las posesiones no pueden estar en ningún momento por encima de Dios. Además, cuando se tiene abundancia, que la Biblia es muy clara, acuérdense de que de aquel rico que tenía una heredad y que tuvo una cosecha muy abundante y decidió tumbar los dineros que tenía para construir unos más grandes y que ya con su super cosecha, pues él dijo, yo ya no tengo nada que hacer esto de mi vida, ya me puedo quedar aquí tranquilo, disfrutar de lo que tengo y, y, y le dice Dios, insensato, porque esta noche van a venir por tu vida. Igual le pasa al joven rico que puso por encima de todo cuando Jesús le preguntaba que cómo podía heredar el reino de los cielos. Digo, bueno, guarda los mandamientos. Le dice, no, eso yo lo he hecho desde joven. Y llega Jesús que conoce el corazón y lo mira y le dice, bueno, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ella empieza a considerar porque los recursos, las propiedades, lo que tenía estaba por encima. Entonces, cuando uno pone lo que uno tiene por encima de Dios, empieza uno a sentirse autosuficiente e independiente. Yo no tengo necesidad de Dios, yo estoy bien aquí y yo me puedo guardar con lo que tengo. Y en Proverbios 18:11 hay un versículo que me gusta mucho a mí que dice que las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Es decir, las riquezas empiezan a volverse como ese vallado de seguridad, de protección. Hombre, yo tengo todo, tengo mi salud, puedo mercar, puedo comprar mi ropa, me puedo dar mis lujos, me puedo dar mis caprichos. Entonces, empieza a volverse en esa riqueza como un muro alto, oigan, en la imaginación, por la fragilidad de lo que tienen. Es muy sabia y los proverbios hacen mucha referencia al manejo de los recursos, pero es muy fácil caer en esto. Por eso hay que tener muy claros los principios bíblicos de lo que es el manejo de los recursos. Y en Lucas 12:15 dice que cuando alguien tenga abundancia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que él posee,
ponemos la felicidad en los bienes, pero hay otras cosas que realmente son la felicidad. Me extiendo en la posibilidad de conocer gente con muchos recursos y gente con no muchos recursos. Y he podido ver gente con muchísimos recursos con una infelicidad muy grande, porque lo único que tienen es plata. Pero también he conocido gente con pocos recursos, con pocas cosas, pero uno los ve llenos, los ve felices, ve que su vida está en equilibrio, que tienen contentamiento con lo que tienen. Entonces, esa palabra de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, Jesús la puso perfecta y así la dijo, y realmente así es. No todo el que tenga muchos recursos es feliz y no todo el que tenga escasez de algo, si la sabe manejar bien y la tiene en equilibrio de contentamiento, pues puede tener tanto gozo o más gozo que el que tenga muchos Me recursos. gusta, de verdad que bueno, es tremendo ver cómo Dios va alineando para uno poder decir. Y aquí hay otra pregunta que les que quisiera hacer a los dos, ¿verdad? Pero vamos a empezar con Miguel, para ver cómo ustedes, y después ahí lo vamos desarrollando. ¿Cómo puedo manejar las deudas de manera responsable y evitar caer en la esclavitud financiera? Cuéntame, Miguel, si tienes algo por ahí. ¿Cómo manejar la esclavitud? Yo, sí, ya ahorita en A los últimos, los Miguel le últimos, tocan las preguntas No, fáciles. Carlos, eso también. Por ser el invitado, siempre te vamos dando más tiempo. Cuéntame, Miguel. este, no, es interesante porque, bueno, la pregunta que me hace es con algo que estuve buscando y ahorita se habla mucho del consumo impulsivo, que decía Carlos un poquito al final, y se habla de finanzas emocionales. De hecho, el episodio anterior hablamos de las emociones. De cómo una mala gestión de esas emociones nos llevan a adquirir deudas que no son necesarias, para nuestra vida. Y nos metemos en unas deudas, o sea, eh, por lo menos yo hablo por mí mismo, ¿verdad? Yo en un principio, hace unos años, adquirí una deuda en pandemia porque, bueno, en el trabajo tuve una reducción de salario y todo eso, y bueno, no, tenía que ver cómo sustentaba a mi familia y bueno, se me presentó la oportunidad de adquirir un crédito, ¿verdad? Le hablo de mi experiencia personal. Entonces, bueno, eso nos permitió, pues, tener para poder comer, tener las cosas básicas durante el tiempo que duró la pandemia. Y tuve una reducción considerable en mi ingreso. Entonces, fue una deuda que adquirí con un fin, ¿verdad? Pero hay otras deudas que también adquirí que no tenían nada que ver. Entonces, una tarjeta de crédito. Entonces, tú te pones a pensar, oye, vale la pena, no sé cómo sería el término, pero embargar tu futuro financiero por 2, 3 años por comprar una cosa que no vas a necesitar. Entonces, eh, 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 eso es como parte de tener esa conciencia de analizar un poco antes de tomar una decisión. Bueno, gloria a Dios, ya yo estoy pagando todo esto y ya gracias a Dios estoy saliendo. Yo hablo con Angie, hablo con mi esposa y le digo, mira, bueno, todo lo que estamos ingresando está enfocado a pagar estas deudas para salir de esto, ¿verdad? Entonces, y lo otro es, estoy pagando, no me estoy metiendo en nuevas deudas, porque he escuchado gente que le dieron una tarjeta, te la gasta, va y le llama al banco y le dan otra, y que, con esta pago esto, y me meto, y yo he escuchado unas cosas que yo digo, no, Dios mío, no, y eso es como una hora. Entonces, oye, si no adquiere una responsabilidad financiera, cumple, paga y ya, y no te metas en nuevas cosas si no son necesarias. Claro. O no es una cosa, es como una cosa que una inversión buena es, bueno, comprar una vivienda, bueno, es otra cosa, no propiedad, pero por comprarte un teléfono para aparentar algo, o comprarte un carro que cuesta tanto que no va de acuerdo a tus ingresos y no puedes pagar por aparentar algo. Ahí está otra vez la intención del corazón. Así es. Eh, nosotros también vivimos Cuéntame, Carlos. sí, Elier, nosotros también vivimos momentos muy difíciles con deudas y fue tal vez el momento que Dios aprovechó para que lo conociéramos. Y, y ahí fue donde empezamos y empezamos con mi esposa. Bueno, empezó ella pues
Inicialmente estábamos en un momento donde yo jocosamente digo que nos llegaba el salario, pagábamos lo que debíamos y nos quedábamos sin plata las últimas 4 semanas del mes. Entonces, la verdad es que a mi esposa le invitaron a un taller de sanidad financiera y, y, y bueno, ahí fue donde arrancamos como a conocer de Dios con el propósito inicialmente que era nuestra intención de sanear nuestras finanzas, pero la verdad, Dios lo que quería era sanear nuestro corazón. Pero las deudas nos afligen muchísimo, porque Miguel lo dice claramente, las deudas son traer consumos del futuro para consumirlos hoy. Es como si hoy nos comiéramos los ingresos o la comida que va a llegar meses o años después. Y eso hace parte de la corriente del mundo hoy en día. Ahí es donde tenemos que empezar a entender con claridad, eh, primero, si tenemos deudas, pues honrar las deudas, como dice Miguel, hay que pagarlas. Y ahí hay que empezar a tener un orden y ese taller de esa sanidad financiera es supremamente importante. Y hay que ser muy organizado, como todas las cosas de Dios, con orden. Pero uno tiene que clasificar. Yo creo que no está mal adquirir deudas si son necesidades. Entiéndase por necesidades algo que yo realmente necesito, algo que yo debo tener. Estoy pagando arriendo y tal vez con lo que estoy pagando el arriendo podría cubrirlo en una cuota de mi propio apartamento. Si yo tengo un negocio y necesito adquirir maquinaria o comprar un vehículo Claro. o mejorar algunas cosas, pues esas son necesidades que hay que hacer. Si yo tengo que estudiar o capacitarme para desarrollar mejor mis labores, pues son necesidades y en ocasiones habrá que tomar medidas sobre eso, pero hay que hacerlas conscientes. O si hay una emergencia, como nos hablaba Miguel en el tema de la pandemia, pues hay que hacerlo porque no tengo ingresos, tengo que sostener mi familia. Pero lo que resulta hoy es que estamos poniendo por encima de la necesidad los deseos. Y los Bien. deseos son otra cosa. Los deseos ya tienen que ver de pronto con lujos o tienen que ver con impaciencias. No voy a esperar, quiero ver unas vacaciones, pero no voy a esperar a ahorrar la plata para irme con mi familia a pasear, sino que me va a meter en un crédito. Entonces uno llega eh, de pasear y endeudado yo no sé cuánto tiempo para poderlo pagar. Peor aún si es por competencia. Es que mi vecino tiene tal o cual vestido o tal o cual lujo y yo lo quiero. Eso son envidias y eso es ostentar. Mucho peor si es para llenar vacíos. Eh, es decir, muchos de los deseos, y lo voy a decir con muchísimo respeto, pero tal vez tengan que ver con financiar pecados. Y ahí uno tiene que tener muchísimo cuidado de no caer en esto. Me gusta, me gusta. Financiar pecado. Ya un minuto. Es tremendo. El último minuto. Sí, ya vamos cerrando. Ya. Bueno, mira, de verdad que es un tema que da para una segunda parte y bueno, ahí un pique y se extiende, de ¿verdad? Gracias, Carlos, por este tiempo, gracias, Miguel, como siempre. Bueno, ya volveremos con otro tema y tenemos que dar una segunda parte, Carlos, tenemos que dar una segunda parte para seguir respondiendo unas preguntas que sabemos que son importantes y son necesarias. Pero bueno, antes de finalizar, vamos Miguel, cuéntanos tu minuto final, tus palabras finales sobre este tema. Pidámosle sabiduría a Dios. Yo creo que sería ese mi aporte. Pidámosle sabiduría a Dios porque a veces no contamos con el suficiente entendimiento y también la asesoría profesional, obviamente, de gente que tenga conocimiento en esta área, porque no, todos no sabemos todo y a veces también es como una posición muy de orgullo no buscar ayuda. Entonces, conversar con gente que Dios ha ayudado, gente profesional que se dedica a esto. Bueno, Elier es contador, no lo dijimos, pero él es un administrador de empresas, entonces, o sea, buscar gente. Elier decía la semana pasada en el episodio, o sea, si necesitas un arquitecto, construir una casa, busca un arquitecto. Si tienes un quebranto de salud, busca un médico. Si tienes algún tema de índole psicológico, pues a quién va a buscar. Entonces, Dios ha dado ciencia también.
y también ha dado sabiduría a hombres y hay que reconocerlo. Palabras finales. Sí, Elier y Miguel, eh, sabemos que Dios quiere que nosotros conozcamos verdades bíblicas, esos principios bíblicos. Amén. No solamente pues para manejar los recursos financieros, sino para mejorar también mi relación con Él, mi mundo interior, mi corazón. Eh, y yo sé que cuando estamos alineados con la palabra de Dios y con sus principios, no solamente podemos tener una mejor vida y la esperanza de tener salvación, sino que eso también nos va a dar como resultado un buen manejo de nuestras finanzas. Amén, amén, amén. Bueno, mira, de verdad que un placer, Carlos, un placer nuevamente, Miguel. Y nos vemos en el próximo capítulo, aquí de Menuda Sociedad e Impregnados Comunidad de Fe. Dios les bendiga, Dios los guarde. Chao. Hasta luego, bendiciones. Vemos.